Buenos días, yo soy la maestra Cintia Celeste Alcalá Martínez. Yo soy licenciada en educación preescolar y en esta videoconferencia voy a hablar del campo formativo Lenguajes en la educación preescolar. La importancia de lenguajes en preescolar es el desarrollo cognitivo, comunicativo y social. El lenguaje es el medio principal para expresar nuestras ideas, nuestras emociones y nuestros pensamientos. El objetivo es desarrollar y fortalecer las habilidades lingüísticas de nuestros niños de manera oral, escrita y no verbal. Los propósitos vienen siendo promover el desarrollo del lenguaje oral, fomentar la conciencia fonológica, el desarrollo y la comprensión lectora y expresión escrita, también fomentar la comunicación no verbal y establecer vínculos con otras áreas de conocimiento. Las características de la asignatura es que dentro del Plan de Estudios 2022 para la educación preescolar se va organizando con el propósito de fomentar el desarrollo integral de los niños en cuanto a sus habilidades lingüísticas, tanto orales como escritas, además de fortalecer la capacidad de expresión no verbal. La estructura y la organización del campo formativo se va articulando a través de diversos enfoques que incluyen la comunicación verbal y no verbal, la lectura y la escritura. A continuación, te tengo aquí una tabla para poder comprender lo antes mencionado. En el lenguaje oral, el objetivo es expresar ideas de manera oral. Los contenidos son escucha, la comprensión, las conversaciones, las ideas, las emociones. El enfoque que le damos es a través de los cuentos y el diálogo. En el lenguaje escrito, el objetivo son los sonidos de las letras. También el contenido que tenemos en el lenguaje escrito es la lectura y la escritura de palabras sencillas. El enfoque lo encontramos a través de los libros, las imágenes y el material escrito. En la expresión artística y no verbal, el objetivo es desarrollar expresiones no verbales. Dentro de los contenidos tenemos gestos, posturas, juego simbólico, dramatización. El enfoque es expresar emociones, sentimientos y pensamientos. También, dentro del desarrollo de la lectura y la escritura, el objetivo es facilitar las bases de la alfabetización. Los contenidos son las letras, los sonidos y los trazos. El enfoque es la lectura que le damos de los cuentos. La evaluación es totalmente importante, ya que tiene que ser una evaluación continua y esa la adquirimos a través de la observación, donde vamos conociendo el progreso de cada uno de nuestros estudiantes. También tiene que ser de manera cualitativa, en donde vamos observando la participación activa de cada uno de nuestros alumnos. También no debemos de olvidar que cada uno de nuestros estudiantes tiene que tener un portafolio de aprendizaje, en donde vamos a ir anexando todas sus producciones con la finalidad de ir observando su evolución. También los recursos y materiales didácticos, los libros ilustrados, los materiales que nos brinda la Secretaría de Educación, también pueden ser los cuentos, los libros de imágenes, los libros de textos. También el uso de la tecnología es fundamental, ya que tenemos que incluir todos los recursos digitales que sean necesarios. El material manipulativo, las tarjetas de letras o el famoso alfabeto móvil. El material creativo, las hojas, los lápices, los crayones, todo el material que nos pueda servir dentro de nuestra asignatura. El tiempo sugerido para esta asignatura es de 30 a 45 minutos de manera diaria y tienen que ser cortas y también muy lúdicas para poder mantener la atención de nuestros niños. La secuencia de las actividades se empieza con el lenguaje oral, después con la conciencia fonológica. También vamos agregando la escritura, la lectura inicial, el juego simbólico y las actividades creativas de manera gradual. Para poder cursar esta asignatura o este campo, no se requiere que los alumnos tengan conocimientos previos, pero sí deben de tener ciertas habilidades y experiencias previas, como cuáles: el desarrollo del lenguaje oral, el desarrollo cognitivo inicial, las habilidades de comunicaciones no verbales, el desarrollo de la motricidad, las habilidades socioemocionales básicas. El entorno adecuado para la enseñanza y el aprendizaje de esta asignatura debe de ser dinámico, interactivo y estimulante. Tenemos que tener el material didáctico apropiado de cada actividad, el espacio adecuado y el tiempo correcto. La enseñanza de lenguaje en preescolar debe de basarse en enfoques que favorezcan un aprendizaje activo,
colaborativo y principalmente centrado en el niño. Las metodologías que se recomiendan son el aprendizaje constructivista, el enfoque de alfabetización temprana, el aprendizaje basado en el juego, el enfoque de educación integral. La participación del alumno es fundamental y se espera que los estudiantes tengan una interacción activa, expresen sus ideas y sus emociones, aprendan de manera cooperativa. También el perfil de ingreso necesario para los estudiantes y así poder cursar con éxito este campo de formación académica es que el alumno debe tener uso de recursos didácticos, interacción verbal, el desarrollo de habilidades de escucha y de su expresión y el trabajo colaborativo. La actitud, preparación y modo de enseñar del maestro es crucial, ya que el maestro debe tener las siguientes características: actitud positiva y empática, mientras que estemos al frente con nuestros alumnos, tenemos que ser flexibles y creativos. No debemos de olvidar que trabajamos con niños pequeños. La preparación constante a lo largo de toda nuestra etapa como docentes y tenemos que ser facilitador del aprendizaje. Los recursos requeridos para la enseñanza y que sea una enseñanza efectiva es contar con el material didáctico necesario para cada actividad o tema, los espacios adecuados, el uso de la tecnología y tener recursos creativos. Las variaciones al interior de esta materia se van presentando ya que ellas responden a diferentes formas de comunicación y expresión que los niños deben desarrollar. Por ejemplo, en el lenguaje oral, la variación es que el enfoque se centra en la adquisición de un vocabulario básico y el desarrollo de frases sencillas, mientras que en niveles más avanzados se introduce el uso de oraciones un poco más complejas. La variación dentro del lenguaje escrito, la enseñanza de escritura varía desde la representación gráfica libre, lo que conocemos como garabatos, hasta el reconocimiento de letras y palabras. La variación dentro del lenguaje no verbal puede ser un poco más flexible y creativo, ya que no siguen las mismas reglas estructuradas como en el lenguaje oral o en el lenguaje escrito ya mencionado. En la planeación de la asignatura de lenguaje en preescolar debe de considerar varios elementos para asegurar un aprendizaje integral y adecuado para nuestros estudiantes, como el objetivo del aprendizaje tiene que ser claro, actividades diversificadas, materiales didácticos con los que vamos a impartir nuestras clases, la evaluación continua, la que nos va a permitir medir avances, diferenciación pedagógica, vinculación con otros campos de aprendizaje, reflexión y ajustes razonables para que todos nuestros estudiantes alcancen nuestros niveles esperados de aprendizaje. La planeación del lenguaje es totalmente flexible. La podemos realizar de manera semanal, quincenal, podemos hacer un proyecto o incluso podemos alargarla según el centro de interés de nuestros alumnos. Las particularidades de los contenidos de esta asignatura de lenguajes en preescolar nos va a ir permitiendo identificar qué temas o lecciones pueden ser más complejos o difíciles de aprender, como por ejemplo en la comprensión y expresión oral. Los niños pueden tener dificultades para organizar sus pensamientos y expresarlos. Las particularidades dentro de la expresión oral es que el vocabulario de los niños de preescolar está en expansión, pueden no entender completamente el sentido de las conversaciones. En el juego simbólico, los niños tienen dificultades para uso de gestos, expresiones faciales y movimientos corporales. La particularidad del juego simbólico es que a veces pueden confundir las representaciones simbólicas con la realidad o no saber cómo expresar ciertos conceptos. También, por ejemplo, en la escritura creativa, el desafío radica en organizar ideas, en ideas, estructurar una historia con un inicio, con un desarrollo y con un final. Las particularidades dentro de la escritura creativa es que aunque los niños desarrollen el gusto por contar historias, a menudo no entienden las herramientas lingüísticas para estructurar una narrativa completa. Bueno, aquí les dejo la referencia bibliográfica en la cual yo me basé para hacer este análisis de estudio. Espero que les sirva y solamente me queda agradecer el tiempo asignado a mi presentación. Muchas gracias.